Los bienes muebles e inmuebles se dividen en subcategorías, como lo son los bienes de uso público y los bienes patrimoniales. Los bienes de dominio público en los municipios son los caminos vecinales, las aceras, puentes, aguas fluviales, aceras y otras obras públicas costeadas por el municipio. Los bienes patrimoniales de los municipios son todos los demás bienes. En cuanto a la venta, donación, legado u otra disposición que recaiga sobre un bien, ya sea mueble o inmueble, se transmitirá su posesión o propiedad con todo lo que ella se halle. No se entenderá comprendido en la transmisión el metálico, valores crédito y acciones cuyos documentos se hallen en la cosa transmitida. El derecho de la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por la ley. El propietario tiene acción contra el poseedor de cosa reivindicada. Nadie podrá ser privado de su propiedad sin una autorización competente y por graves motivos de la utilidad pública, previa siempre a la correspondiente indemnización. El dueño de un terreno lo es del suelo y de su subsuelo, por lo que puede hacer que en las obras excavativas, plantaciones que la convengan con sujeción a la servidumbre que determine la ley. En cuanto a las minas y otras riquezas naturales a que tenga derecho la nación, se regirán bajo lo que establezca el Código de Minas, el Código Fiscal y el Código Administrativo. Al dueño de una propiedad o de un edificio podrá pedir cualquier persona el permiso de cavar en el suelo para sacar dinero o alhajas que asegure pertenecerle y estar escondido en él, y se señalará el paraje en el que están escondidos, diere competente seguridad de que lo probara, sus derechos sobre ellos y que algunos todos perjuicio al dueño de la propiedad o edificio no podrá éste negar el permiso ni oponerse a la extracción de dicho dinero o alhajas. De la ocupación se adquiere por el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes y por el derecho internacional. El ejercicio de la caza y pesca estará sujeto a las leyes de las disposiciones especiales que sobre la materia se dicten. Los animales domésticos están sujetos a dominio. Conserva el dueño este dominio sobre cada animal doméstico fugitivo, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas, salvo en cuanto a las leyes de policía establezcan lo contrario. Se aparece el dueño de una cosa que se considera vacante o mostrenca, antes de que el respectivo municipio lo haya enajenado. Le será restituida, pagando las expensas de la aprehensión, conservación y demás que incidieren a que la ley correspondiere al que encontró o denunció la cosa vacante. Si el dueño hubiere ofrecido recompensa sobre el hallazgo, el denunciante elegirá entre el premio fijado por la ley y la recompensa ofrecida. En el tema de la acción, podemos decir que la acción se denota del derecho que se tiene que pedir alguna cosa o forma legal de ejercitar este. La acción civil es un poder del actor, del sujeto activo, que se sustenta a la ley para efectuar un reclamo frente a un adversario, el sujeto pasivo. Cuando el proceso esté contradictorio o que pretende que se le otorgue un derecho en el proceso voluntario, por ejemplo, que se le declare heredero. La acción se puede clasificar como acción real y personal, acciones de condena y declarativa, acciones nominales e innominales. Las acciones reales proporcionan al titular un derecho real, la facultad de digerir judicialmente de manera directa contra el bien o la cosa que es objeto de derecho. Las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, hacer o de hacer un determinado acto. Las acciones de condena, el actor busca que el fallo del juzgador se condene al demandado por la realización de una conducta de dar, hacer o no hacer. Acciones declarativas. El actor busca que con el fallo del juzgador se limite a reconocer oficialmente un derecho a favor del actor en forma que ha sido reclamada. Acciones constitutivas. El actor busca que el fallo del juzgador se obtenga la creación, modificación o la extinción
de un derecho, una obligación o una sustitución jurídica específica. Las acciones cautelares, también llamadas acciones cautelares o preservativas. El actor busca que con el fallo del juzgador se pueda conservar la futura efectividad de una acción definitiva para el actor o para sus bienes. Acción ejecutiva. El actor busca que desde su ejercicio hasta la emisión del fallo definitivo del juzgador se efecte provisionalmente el patrimonio del autor. Las acciones nominadas son las que el legislador estableció expresamente en una norma con una determinada denominación, es decir, que en la norma cada acción tenga un nombre correspondiente. Las acciones innominadas son las que el legislador no estableció en una denominación específica de la norma. La acción en la actualidad. Uno de los aspectos más relevantes en la evolución de los sistemas jurídicos es el relativo a la transformación del clásico sistema de la responsabilidad civil, cuya fundación era netamente sanadora de conductas antijurídicas culpables y dañosas. Desde esta perspectiva tradicional, el fenómeno resarcitorio fue protagonizado por un esquema cuyo eje central estuvo constitutivo por el comportamiento del autor del hecho culposo, mas la revolución científica y tecnológica ha conmocionado los cimientos en que se presentaba la clasificación del sistema de responsabilidad civil. La posesión y sus especies. La posesión es un derecho único que produce consecuencias jurídicas y consiste en que una persona tenga en su poder una cosa corporal como señor y dueño. En las comunidades primitivas, posesión y propiedad se confundían hasta que el derecho romano comenzó a regular la propiedad en forma separada, marcando sus diferencias. Según esta doctrina, la posesión es un estado protegible. Las clases de posesión, regular u ordinarias, es aquella que aún el justo título y la buena fe. Posesión irregular es aquella donde faltan uno o dos requisitos anteriores, es decir, el justo título y la buena fe. Posesión legal es la estipulada por la ley, por ejemplo, la del heredero o la de las especificadas en materia de vivienda de interés social. Posesión efectiva es la que le declara el juez que lleva a la sucesión para efectos de posesión por una parte de los delegatorios de la herencia. Posesión definitiva es la que deriva de la sentencia de adjudicación por el proceso de repartición. Se clasifican de diferentes maneras si una cosa carecía de un poseedor anterior. Del modo de adquirir es ordinario, pero si ya tuvo poseedor, o sea, dueño, el modo es derivado la adquisición por actos entre vivos y por causa muerta. Las formas de adquisición de posesión son por actos entre vivos o a causa de muerte. Importancia de las acciones posesorias. Cuando hablamos de posesión nos referimos a una persona que tiene la posesión de un bien, pero no que tiene la propiedad de dicho bien, pues el dominio pertenece a otra persona. Cuando esa persona pierde la posesión del inmueble en manos de otra persona distinta al verdadero dueño, puede intentar recuperarla mediante las acciones posesorias. La acción posesoria la tiene quien no es dueño del bien, sino tan solo el poseedor, contra otro que tampoco es el dueño, sino el poseedor. La acción reivindicatoria la tiene el dueño de la propiedad, contra quien la ocupa, que puede ser el poseedor o alegar serlo. Cuando un poseedor se ha perdido la posesión en las manos del dueño de la propiedad, no puede ejercer contra él la posesión posesoria, sino la acción prescriptiva del dominio, si es que cumple los requisitos por la ley. Las acciones posesorias en el derecho panameño se clasifican mediante el artículo 611 del Código Civil y 612 del Código Civil, que una denuncia obra nueva y la otra denuncia obra ruinosa. La denuncia de obra nueva se regirá por las siguientes reglas. A la demanda acompañará el demandante prueba de que tiene derecho que sea menoscabo con la obra que se construye. Propuesta la demanda, el juez nombrará de la obra denunciada como perjudicial 2 peritos y practicarán con ellos una inspección ocular de la obra denunciada como perjudicial. Mediante el proceso de obra ruinosa se pueden obtener y decretar aún de oficio mediante urgentes de precaución.
medidas urgentes de precaución y así se procederá. Se decretará la práctica de una inspección judicial con intervención de peritos. Si el tribunal hallara fundada la acción, ordenará la demolición o la repartición del edificio o el afianzamiento de perjuicios según el estado de la obra. Puedo concluir diciendo que ahora en sentido general y amplio hemos logrado todos los objetivos planteados desde el principio del semestre. El derecho civil se aplica a todas las materias de derecho que no tengan relación especial de carácter legal. La evolución del derecho y la especialización hicieron nacer ramas específicas para este tipo de derecho. Al final de este trabajo hemos aprendido que toda persona natural o jurídica situada dentro de un contexto social está subordinado a las leyes que la sociedad dicta. En una escuela, la persona es la médula primaria trascendente de la sociedad. Es protagonista de estas leyes activa o pasivamente, porque tiene derechos y obligaciones que se denominan derechos subjetivos.